al campo a cortar estas florecitas, son de ahí de por donde vivimos, y le daba yo gracias a Dios porque mientras las cortaba, estaba escuchando a un pajarito que estaba cantando allí, que vive en unos espinos que están frente a la casa. Y luego llegaron unos caballos, andan allá unos caballos, no sé si tengan dueño o anden libres en el campo, pero es un grupo ahí de caballos, como unos 20 caballos, y ahí se pusieron al lado de mí a verme cómo cortaba las florecitas, ¿no? Y le daba gracias a Dios por todo ello. Luego salimos y una vaca ahí echada en el camino, que hasta se veía bonito el paisaje, y agarra a Josué y le toma una foto, ¿no? Y entonces le doy gracias a Dios por todo ello, por todas sus bendiciones, por lo bueno y maravilloso que Él es, y podemos ver la grandeza de Dios en su creación, día a día, momento a momento, ¿verdad? Vamos a prepararnos el día de hoy, hermanos, para escuchar la palabra de nuestro Dios, y les pido que abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 6, y vamos a leer los versículos 14 al 17. Efesios capítulo 6, versículos 14 al 17. Todos juntos, hermanos, puestos de pie, vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios. Recordemos el tema general, hermanos, que estamos viendo en este mes, la armadura de Dios, armadura del cristiano, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con este tema. Leamos Efesios 6, 14 al 17, todos juntos, dice así la palabra de nuestro Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Así de pie, hermanos, les pido que recibamos al pastor, nuestro hermano Elías Gómez García, que nos trae la palabra de nuestro Dios en esta tarde. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos a orar al Señor. Padre, sigue hablando a vuestras vidas. Tu palabra es eterna, dice el cielo y la tierra pasa, pero tu palabra permanece. Y hace una obra maravillosa en cada uno de nosotros, como lo pudimos leer en el Salmo 19 en su momento, que hace sabio al sencillo, pero también convierte el alma. Y hoy, Padre, queremos que a través de ella, una vez más, afirmes nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en ti. Y de esta manera, Señor, podamos estar firmes ante las diferentes situaciones que se están dando, se han levantado, ante las mismas luchas, Señor, que somos conscientes de las mismas. Danos la firmeza de un soldado y permítenos en tu gracia permanecer firmes. A tu favor y a tu gracia encomiendo a tu pueblo, y habla vuestras vidas, y lo que rogamos, pedimos y agradecemos en Jesús nuestro Señor. Amén. Tomen sus lugares. Y pues gracias a Dios también, hermanos, yo creo que a lo mejor esos caballos buscan dueño, ¿no? No tienen dueño, pero buscan dueño, hermano. Ya cargo una soga por ahí ¿sí? Y pues también, hermanos, no quería pasar por alto lo que hacía mención mi hermano, sin demeritar el esfuerzo, ¿verdad? A lo mejor un servidor no ha sido tan observador, pero pues sí me llama la atención cuando los hermanos arman aquí en el templo sus adornitos, ¿no? Y le buscan la creatividad. El domingo anterior, hermanos, pues hasta patriótico vino el adorno, verde, blanco y rojo. Entonces, usan todo allí, hermanos, la creatividad, y gracias damos a Dios por ello, ¿verdad? Sí, es una ofrenda floral como tal. Y bueno, hoy, hermanos, vamos a continuar, ¿verdad?, con esta exposición de Efesios 6, en toda su unidad de pensamiento, que es del 10 al 20. Y específicamente, hermanos, vamos a centrarnos una vez más en esta porción de los versos 14 al 17. Y cerraba el tema anterior, hermanos, póngase listo, porque pues de verdad Dios nos está llamando, nos está haciendo ver, nos está abriendo los ojos para ver, hermanos, que hay más que situaciones humanas, hay situaciones espirituales. En una ocasión, hermanos, lo registra el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, hermanos, registra que
existe un profeta llamado Eliseo y existía su ayudante. Y en esa ocasión dice la palabra de nuestro Dios que el ejército sirio rodeó la casa de Eliseo. Y la Biblia señala que el ayudante, hermanos, pues tuvo miedo. Pero Eliseo estaba firme. Estaba inmune en ese sentido, ¿verdad? No se había inmutado en ese aspecto. Pero el otro sí estaba tembloroso. Y el texto nos dice, hermanos, que Eliseo ora y le dice al Señor, abre los ojos de este siervo, para que pueda ver, dice, los ángeles. En ese sentido, las huestes celestiales que respaldan a su siervo. Y así fue, dice la Escritura. Hay cosas que físicamente no vemos, hermanos, por la Biblia nos las está señalando. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿sí?, sino contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es por ello que voy a reiterar esta pregunta. ¿Estamos listos? ¿Sí? Cuando hemos cantado, hermanos, y algunos de verdad hasta posiblemente nos decimos cómo es posible, ¿no? El famoso himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y no sé si ha puesto atención. Y sé que probablemente sí lo haya hecho y no quiero en ese sentido decir que no. Pero podemos ver, hermanos, aquí hay un reto, ¿verdad? En la estrofa 3 de este himno 42 dice, y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Y observe lo que cantamos allí, que muestre su vigor. Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. ¿Sí? O sea, su vigor y su furor. Entonces, no es un enemigo, hermanos, que podemos decir es un hueso fácil de roer, ¿verdad? No en ese sentido. Por lo que este día, hermanos, reitero esta pregunta, ¿estamos listos? Pues la Biblia nos va a llevar hacia esto. No solamente estar listos, sino también prestos y dispuestos. Leo para ustedes la versión, la palabra, el mensaje de Dios para mí, en estos 3 versos que acabamos de estudiar o de leer. Estén pues listos para el combate, ceñida con la verdad la cintura, protegido el pecho con la coraza de la rectitud y calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Tengan siempre embrazado el escudo de la fe, para que en él se apaguen todas las flechas incendiarias del maligno. Como casco, usen el de la salvación y como espada, la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Pablo instó a Timoteo, como lo podemos leer en el Nuevo Testamento, a pelear la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12. Pero de igual manera lo instó a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. 2 Timoteo 2:3. Y a persistir en lo aprendido y de lo que estaba persuadido. 2 Timoteo, hermanos, en este caso, ¿verdad? 6:14. 3:14, corrijo. Esta realidad, como la palabra de Dios nos presenta, hermanos, es decir, los hombres de Dios han librado batallas. Nosotros libramos batallas cada día, cada momento. Cuando menos usted lo espere, hay luchas, desafíos a su integridad personal, a sus convicciones, a sus principios de vida. En sí, muchas situaciones de vida se presentan y se presentarán. Ante esto y más, hermanos, hay que estar preparados. Necesitamos de las provisiones que Dios ha dejado en nuestro alcance, teniendo en cuenta que nuestra lucha, como ya lo señalé y lo expresa el Efesios 6:12, no es contra sangre y carne. Por consecuencia, entonces, las armas de Dios van más allá de ser armas humanas.
son espirituales, poderosas en Dios. Y 2 Corintios 10, 4 al 5 precisa, capaces de derribar fortalezas, argumentos y toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Por ello, hermano, hermana, joven, jovencita, es importante atender lo que este pasaje nos presenta. El vestir como el tomar toda la armadura de Dios. Tengamos pues bien presentes que la armadura de Dios, como ya se anunció en el mensaje o el tema general, hermanos, es la armadura del cristiano. Reiteramos, ¿verdad? En estos versos podemos encontrar que las partes de la armadura de un soldado mencionadas en este pasaje son el cinturón, la coraza, las sandalias, el escudo, el yelmo, o sea, el casco y la espada. Y la armadura de Dios, por lo tanto, son figuradas, hermanos, a través de esta indumentaria militar, las cuales son la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. En el tema anterior, hermanos, partimos de que necesitamos estar listos, pues el verso 14 así lo presenta. Estad, pues, firmes, ceñidos. Y esa expresión ceñidos, hermanos, tiene el antecedente, vestíos y tomad. Quiere decir que ya la indumentaria que deberíamos o que se nos ha provisto ya debe de estar puesta. ¿Sí? Debemos estar preparados para esta realidad. Y reitero, ¿verdad? Listos, prestos y dispuestos. Esto, como tal, tiene sus implicaciones. Sabemos que hay muchas cosas, hermanos, que no se libran simplemente de manera sencilla o de manera fácil. Todo parte, según este texto, de la palabra ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Sí? Es decir, comenzando, hermanos, con una vida controlada por la verdad. Así como el soldado se ceñía sus lomos con el cinturón, hemos de ceñirnos o vestirnos con la verdad. Se necesita vivir con convicciones firmes. Necesitamos estar basados en la palabra de Dios más que en argumentos o razonamientos humanos. Estamos hablando, la Biblia habla, hermanos, de una vida de integridad, de fidelidad. Y cuando se trata de tener un fundamento firme, seguro, aquí la Biblia nos dice que la verdad es el fundamento. Por eso dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. Entonces quedamos con el entendido de que no solo hemos de hablar la verdad o con la verdad, también, hermanos, hemos de vivir la verdad. Hemos de vivir en la verdad. Tristemente, muchos dicen, su vida es una mentira. Nada de lo que aparenta o dice o hace es verdad, es realidad. Y ciertamente existe la fanfarronería. Existe la fantasía también. Y lo ficticio. Pero la Biblia no está hablando de ello. Sí. Aunado a esto, entonces, hermanos, no solo necesitamos andar en la verdad, conocer la verdad, practicar la verdad. La Biblia nos va a hablar que también necesitamos de actos justos, de llevar una vida justa. Está aquí la Escritura señalando o apuntando hacia la práctica de la justicia en la vida diaria. Qué difícil es ser justos. Sí. Porque lo que más se practica es la injusticia. De antemano la Biblia dice que los hombres detienen su justicia con su injusticia. Y en el contexto, hermanos, que la Biblia nos va a hablar aquí, somos instados a vestirnos con la coraza de justicia. Somos llamados a una vida justa. La coraza como tal, hermanos, el fin, ¿verdad?, era de usar esta coraza para proteger el pecho del soldado. Recordamos Proverbios 4:23, que una coraza protege el pecho, pero también dice que nosotros tenemos que aprender a proteger también nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, hermanos.
El llamado, por lo tanto, hermanos, es aquí hacia una vida justa. Y acompáñenme en su mirada, ¿verdad? Ahí en Efesios 5, que es el capítulo anterior, ¿verdad? Versos 3 y 4. Entiendo, hermanos, que parte del llamado es esto. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, o sea, cosas sin sentidos, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hacia esa vida, hacia ese nivel, hacia ese umbral, hermanos, el Señor nos llama a través de su palabra. Y todo ello, hermanos, es porque somos conscientes o hemos de ser conscientes que hay mucho en juego. Debemos protegernos de caer en el descrédito, en la desconfianza, en la deslealtad y en la deshonestidad, que son moneda corriente hoy día. Alguien dijo, todos mienten. Ya hoy día no hay a quién creerle. Todos son iguales, dicen algunas damas en relación a los hombres, ¿verdad? Y al final dicen, todos están cortados con la misma tijera. Sí. La gente no cree en la gente. Hay mucha suspicacia. Hay muchas reservas, a recelo. En la iglesia también, hermanos, se dan muchas de estas cosas. No estamos exentos de caer en ella. Por eso la Escritura dice, no solo cíñete con la verdad, sino también cíñete con la coraza de justicia. Sobre todo, hermanos, tendemos a pasar por alto de que nuestra justicia tiene una base, tiene un fundamento, tiene un origen. No es nuestra justicia. Dependemos de la justicia del Señor Jesucristo, no de la nuestra. Sabemos que es su obra redentora la que nos justificó. Nos hizo justos cuando éramos culpables. El justo murió por nosotros, los injustos. Por ende, hermanos, nuestros actos tienen trascendencias por el solo hecho que estamos posicionados en Cristo. Somos justos porque Él es justo. Y en el relato, hermanos, nos sigue diciendo que el soldado debería marchar, debería de avanzar y debería conquistar. De allí la importancia del calzado. Es así como la Biblia nos dice, calcemos los pies con el apresto evangelio de la paz. Y aquí no se trata, hermanos, de solo conocer el evangelio. Se trata de vivir el evangelio. Muchos conocen el evangelio, pero no todos lo viven. Esa es una realidad. Se le llama nominalismo religioso o nominalismo cristiano. Son de membrete, solo son de nombre o de título, hermanos. Es mi tradición religiosa. Y este texto nos va a presentar, hermanos, lo siguiente, que hay una dicha en ser heraldo de Cristo, ser su mensajero, el encargado de anunciar las buenas nuevas de salvación. Así lo expresa tanto el profeta Isaías como el apóstol Pablo. Usted recuerda la frase, cuán hermosos son los pies, los que anuncian las buenas nuevas, las nuevas de salvación. Solo que me llamó la atención alguien que fue muy observador en observar estos dos versículos. En los tiempos que se habla Isaías 52:7, cuando lo cita Pablo en Romanos 10:15, nos dice que son los pies. Eso indica que los mensajeros que corrían descalzos. Sí. Corrían descalzos. Eran los heraldos. Se llevaban las noticias. Pero ahora nos dice a nosotros, ya no vas a correr descalzo. Ahora vas a usar las sandalias del Evangelio
de la paz, hermanos. Sobre todo por la gran necesidad de que la humanidad se reconcilie con Dios. Usted ha leído 2 Corintios 5:20, ¿verdad? La Biblia dice, decirle a la humanidad, reconcíliese con Dios. Pues Dios ha dado a través de Jesucristo la manera, hermanos, de volvernos a Él. ¿Y por qué el hombre se tiene que reconciliar con Dios? Necesita estar en paz con Dios, lo cual es posible. Romanos 5:1 dice, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que esta reconciliación, hermanos, tiene que ver con condenación. El hombre que no se reconcilia con Dios, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, la Biblia nos enfatiza la necesidad de que el hombre se reconcilie con Dios, esté en paz con Dios y por ende, hermanos, sea librado de condenación y condenación eterna. La Biblia así lo expresa. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, hermano. Y es en vida, hermano, en vida, hermano. Nos dolerá cuando un ser querido, hermanos, y le podemos hacer un culto cristiano, pero no podremos hacer más por su alma. Porque solo los que están en Cristo, para ellos no hay ninguna condenación. El que no está en Cristo, hermano, no hay esperanza de vida ni de vida eterna. Es duro, pero eso es lo que la Biblia nos dice. Por eso es necesario calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nosotros, hermanos, tenemos una labor de reconciliación, de ser embajadores, de ser pacificadores. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un mundo en guerra, mas ante ello existe el Evangelio de la paz. Y es allí, en este contexto, que usaré este término, pugnemos, por el hecho de que muchos más sepan que es posible estar en paz con Dios, estar en paz con los demás y estar en paz con uno mismo. Así es necesario. Ahora bien, pararse en la brecha, que es el tema de este mensaje, hermanos. Pararnos en la brecha, ¿qué es eso? ¿Sí? El término brecha, hermanos, nos va a presentar, o así se define, cualquier abertura hecha en una pared o un edificio, pero también se presenta como estar dispuesto a defender un trabajo o interés. ¿Sí? Pararnos aquí. Una frase que he escuchado es sobre mi cadáver, dice alguien, ¿no? De aquí no pasas. Y se aferra allí. Y dimensionemos, hermanos, esta expresión. ¿Dispuestos a qué estamos? Tenemos la consistencia de poder, la solidez, la pertenencia en el Señor, hermanos, como para pararnos firmes. Yo le invito a que me acompañen al segundo libro de Samuel 23, 11 y 12. Usted va a recordar esta expresión. Allí se nos describe, hermanos, los valientes de David. Se mencionan varios de ellos, pero en esta ocasión, hermanos, solo quiero hablar de este personaje que podemos leer de él en el verso 11 y 12. Sama era su nombre. Observe usted qué se dice de Sama allí. Segundo Samuel 23, 11 y 12. Después de fue Sama hijo de Agi, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos
y Jehová dio una gran victoria. Los filisteos, hermanos, tenían acobardados, sublemados a los hebreos. Y nadie se atrevía a hacerle frente. Pasó en capítulos anteriores, en el 17, Goliat gritando insolencias y medias y nadie se le paraba enfrente o le quería dar la batalla. Y sucede que ahora Sam, hermanos, todos huyen y él se planta y lo defendió. Fue uno de los 3 principales valientes de David. Este se puso en la brecha, defendió ese campo, tenía una causa por la cual luchar y lo hizo. Y la Biblia dice, Jehová dio una gran victoria. No logro dimensionar la frase, pero la sé. En relación a Juan el Bautista, el Señor dijo, el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan, hermanos. Cuán importante es, pues, a la luz de este texto, que no es nuestro valor, es la seguridad y la confianza que tengamos en nuestro Dios. Pararnos en la brecha es defender una causa, un principio, una verdad, una creencia de la cual estamos persuadidos, estamos conscientes que es real. No es tan fácil, hermanos, pararse en la brecha. Pero aquí vamos a tomar el texto, regresando a Efesios, donde estamos ubicados, hermanos. Y la Biblia va a decir allí que cuán importante es la confianza en nuestro Señor. Pablo expresó que se debe andar, no por vista, sino en fe. Así lo presenta 2 Corintios 5:7. Ahora en este pasaje, hermanos, se nos insta no solo a ceñirnos de la verdad, tomar en el caso verdad la coraza de justicia, sino también calzado los pies con el apresto evangelio de la paz. Y observemos la manera como va a dar la transición en el verso 16 para continuar hablando de las otras 3 partes de la armadura de Dios. Sobre todo, ¿sí? Escucha bien, hermanos, sobre todo. O sea, los otros elementos son importantes, hermanos, pero lo que los siguen los complementan. Porque este texto está hablando de toda la armadura de Dios. Pueda que nos quedemos, hermanos, al hecho de conocer el Evangelio, pero no pasemos de allí. El Evangelio se debe de escuchar con fe, porque el Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Por eso la Biblia va a hablar aquí. Toma el escudo de la fe y luego va a hablar del yelmo de la salvación. ¿Cómo anda, hermanos, usted en su confianza en Dios? El salmista expresó su confianza de la siguiente manera al escribir en parte del salmo, de este salmo: estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tenemos memoria. Sabemos que quién es Dios y de lo que es posible de hacer. Salmo 27. ¿Aún usted confía en Dios, hermanos, con tantas cosas que se ven, que se escuchan? Con tantas cosas que les ha pasado a usted. ¿Aún confiamos en Dios? Resistir no es tarea fácil, mas es nuestro deber, hermanos. Nuestro Dios ha sido refugio de generación en generación. Lo podemos leer en el Salmo 91, así lo expresa. Salmo 91:1 expresa: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6.
Su promesa es segura, es vigente, es presente. No te dejaré ni te desampararé. Todo ello, hermanos, son necesarios tener eso en mente. Es decir, tomad el escudo de la fe. Nuestra fe en Dios, nuestra confianza en lo que Él es y en lo que Él ha hecho. Palabras que trascienden. Recordamos el tema de Lucas 23, 40. Tomad la causa de Cristo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y lo creyó? No lo libró de la condenación humana, pero lo libró de la condenación eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia nos dice aquí, hermanos, que hay dardos de fuego del enemigo que se dejarán venir. ¿Por qué tomar el escudo de la fe? Dice el verso 16, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nos va a saetear. Dudas, dificultades, inseguridades, de allí, por esto, por lo otro. ¿Será que Dios va a responder? ¿Será que Dios va a sanar? ¿Será que Dios lo va a sacar de esta situación? El profeta Elías, hermanos, vivió una angustia grande por la gran idolatría que se promovía desde el rey, su esposa Jezabel. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntaba. ¿Dónde está tu Dios, Elías? Sí. Muchos salmistas así se preguntaron, ¿dónde está tu Dios? ¿No que te ama mucho? ¿No que dio su Hijo por ti? ¿Por qué te tiene en esa situación? Nos hacen tambalear, titubear. La inseguridad estará allí, hermanos. Y si te murieras, verdaderamente irías al cielo. ¿Y qué tal si no existe? La fe, hermanos, aquí se nos presenta como escudo para poder apagar todos los dardos de fuego del enemigo. La Biblia nos dice, resistir en fe al maligno. A ello nos insta. Y recordemos la palabra del apóstol Pedro, que fue alguien, hermanos, que de entrada no tomó muy en serio lo que Jesús le dijo. Satanás les va a zarandear como el trigo. Él no lo dimensionó. Pero en 1 Pedro dice, hermanos, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo esto, que los mismos padecimientos se van dando en nuestros hermanos en todo el mundo. No es el único que estás en resistencia o el único que le tienes que resistir. Aquí está hablando del cuerpo de Cristo. Y ello va conectado, hermanos, no solo con la coraza o el escudo de la fe. Ahora dice la Biblia, tomad el yelmo de la salvación. Una esperanza cierta. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Por qué proteger la cabeza? El yelmo era el casco que se colocaba el soldado. La razón, hermanos, porque la cabeza importa, manda todo el cuerpo. El asiento de la mente, la sede de los pensamientos y de la toma de las decisiones radican en esta parte de nuestro cuerpo. Centro de mando, el centro de control. No hay nada mejor, hermanos. Y ahí la Biblia tiene, por eso está hablando el casco de la salvación o el yelmo de la salvación. Debemos de sabernos y sentirnos seguros de lo que Dios ha hecho en el mundo, pero de lo que Dios ha hecho en mí. El ser como el hacer de Dios es nuestra base y nuestra seguridad. En palabras de el apóstol Pablo, hermanos, alguien que estoy citando, pues es el quien escribe de antemano esta carta.
Solo recordarle Romanos 8. Usted lo recuerda y lo conoce. Por lo cual estoy seguro, 8, 38 y 39, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengamos presente, hermanos, que se comenzó una obra en usted, se comenzó una obra en mí, la cual está siendo perfeccionada día con día por su iniciador. Filipenses 1:6 así lo presenta. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cosa que Hebreos 12:2 dice, Jesús, el autor y consumador de la fe. Dentro de los implementos que Dios da, hermanos, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe y la salvación, también nos señala que tomemos la espada del Espíritu. Figura que también lo señala el libro de Hebreos 4:12. La palabra de Dios es como espada de doble filo, hermano, que penetra hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, penetra hasta lo más profundo del alma. Jesús, cuando fue tentado, hermanos, no solo enfatizó su indispensabilidad, es indispensable la Escritura, sino también su utilidad. Es indispensable, bueno, la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y su utilidad se defendió, hermanos, y a la luz de la Escritura le dijo, está escrito, no solo de pan a tu Dios adorarás y al solo servirás y no tentarás a Jehová tu Dios. A través de la palabra Jesús presentó batalla ante las tentaciones del diablo. De igual forma, hermanos, Pablo coincide con ello enfatizando su utilidad. Según de Timoteo 3:16, lo hemos leído, ¿verdad? La palabra es inspirada por Dios y es útil. Y ahí presenta este texto para qué es útil. Así que la Escritura, hermanos, en este espacio de pensamiento nos insta que nos armemos de la palabra de Dios. En otra expresión, en Colosenses 3:16 va a decir, ¿verdad?, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y es así como he procurado, hermanos, hacer esta presentación de lo que es la armadura de Dios, haciendo la comparación, ¿verdad?, entre la armadura del soldado y lo que representa como armadura de Dios. Y permítame entonces usar esta fábula, hermanos. Ahora bien, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Ha escuchado usted esa fábula? ¿Quién va a encarar al gato? Dice la fábula. Ya los traía hasta aquí el gato, ¿no? Y la gran idea fue coloquémosle un cascabel para que sepamos cuándo se acerca. Y la fábula dice que uno de los sabios, de los ratoncitos más, está bien, excelente idea. Nosotros diríamos del dicho al hecho siempre. Va a haber gran trecho. Entre el plan y la ejecución siempre va a distar un buen espacio allí. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato? ¿Quién lo va a encarar? ¿Quién será el valiente que se ponga en la brecha y diga, de aquí no pasas, gato? Hay 3 pasajes, hermanos, que aluden a esta realidad. No cualquiera se pone en la brecha. No todos hemos usado la armadura de Dios y no todos estamos firmes. Muchos estamos titubeando. Hasta para congregarnos nos es difícil.
para ofrendarnos es difícil. Para acercarnos a la palabra y para tener palabras de oración en intimidad con Dios. A veces hasta de acercarnos con nuestros propios hermanos. ¿O quién le dirá esto al hermano o al hermano? No cualquiera dice, yo lo haré. ¿Quién pelearía con Goliat? Días pasaban y nadie se les ponía enfrente. Ezequiel 22:30, hermanos, solo voy a citar estos tres textos. 2 Corintios 12:9 y Santiago 5:17. Ezequiel 22:30 nos habla del carácter moral y espiritual decadente de una nación. No daban la cara. No había quien diese la cara. Dice la Escritura que el Señor dijo, ¿quién puede hacer vallado? ¿Y quién dice se pondrá en la brecha? Y la Escritura dice que no hubo ni siquiera uno. Si leemos los versículos anteriores, desde el sacerdote al profeta al rey, todos eran corrompidos moral y espiritualmente. Por eso, hermanos, allí se necesita carácter moral y espiritual, saber dar la cara. Que Dios nos ayude. 2 Corintios 12:9. El poder de Dios sostiene o no sostiene en nuestra debilidad. Pablo orando al Señor por una situación de vida, de la cual el Señor le dijo, no te voy a quitar este aguijón. Pero en el verso 9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad o en la debilidad. Habrán cosas, hermanos, que no vamos a poder, no hemos podido ni podremos, solo en el poder del Señor. Santiago 5:17 nos habla de debilidades humanas que solo pueden ser superadas por una vida en fe en Dios, hermanos. Una vida de fe en Dios. Se nos dice del gran profeta Elías, que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No estamos hablando de un superhombre, de un Superman de esa época. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero la Biblia dice, pero oró fervientemente y no llovió. Volvió a orar y la lluvia descendió. Es que estamos pensando, hermanos, de verdad que no es fácil librar batalla. Y muchos ni la estamos librando, literalmente, hermanos. Probablemente ni estemos dando batalla. Hemos caído en una religiosidad, en un conformismo, una zona de confort, hermanos. Un servidor batalla todos los días porque hay una tendencia, hermanos, a cruzarnos de brazos y de pies. Una tendencia, hermanos, a ni querer leer la Biblia o a veces de orar. Vienen los problemas, las dificultades, hermanos. Somos presa fácil del enemigo. Hemos sido instados a vestir, a tomar la armadura de Dios. La finalidad, hermanos, es estar firmes. Efesios así lo ha presentado por 3 ocasiones. Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, dice el verso 14. Ante las acechanzas del diablo, para que podamos resistir en el día malo, para apagar los dardos de fuego del maligno. Es así como esta armadura, hermanos, que se nos presenta aquí, eso nos recuerda. Entiendo que tiene 3 cualidades, no las voy a tratar, pero sí las voy a mencionar. Esta armadura nos es presentada como algo que es imprescindible. Sin ella no podemos librar esa batalla. Pero que también es indestructible, porque dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Pero también es invisible. Es invencible, pero también es invisible. ¿Cuántos cargan el casco de la fe? ¿Cuántos cargan la coraza de justicia?
¿Cuántos día a día se ponen en las sandalias del apresto evangelio de la paz? Yo no puedo verles, hermanos. No me pueden ver qué tan protegido ando o no. Pero recuerden que el enemigo buscará y si encuentra un modo, una forma, entrará. Pablo dijo, ni deis lugar al diablo, hermanos. Dios sabe de tus luchas, de nuestras luchas, de las tentaciones, de los temores. Y en ese conocimiento anticipado que tiene de todas las cosas, ha dado provisión. Y repito el texto que ya cité en la oración pastoral, Mateo 6:32. Los gentiles buscan de todas estas cosas, mas nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Por ello ha provisto y simplemente nos dice, tomen la armadura de Dios. Y reitero, no nos dice hagan la armadura, solo tómenla. Dios ya la ha hecho y nos la ha puesto a disposición. Mis hermanos, fortalezcámonos en el Señor, en el poder de su fuerza. Dependamos cada día más de nuestro Dios. Implementemos sus recursos en la lucha diaria y sobre todo, no dejemos de orar, que es el tema que trata de los versos 18 al 20, donde Pablo dice, oren por todos los santos y oren por mí, para que cuando abra mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esta parte, hermanos, la tratará el tema de la tarde, orar sin desmayar. Pero ahí está la palabra, no dejar de orar. Ya que solo así, hermanos, prevaleceremos y defenderemos la causa de Cristo. Pero también defenderemos nuestra entereza cristiana. Hoy hay todo un movimiento, iniciativa ciudadana, que dice, ¿verdad? Mexicanos al grito de vida. ¿Sí? Mexicanos y mexicanas, defendamos la vida y la familia. Tenemos que estar firmes, hermanos, pero la firmeza siempre viene de Dios. Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Solo Él, hermano, nos permite levantar alas como las águilas, correr sin cansarnos, caminar sin fatigarnos. ¿Estamos listos? ¿Estamos prestos? ¿Estamos dispuestos? ¿Nos pondremos en la brecha? ¿Libraremos batalla en el nombre del Señor? ¿Defenderemos la vida y la familia? ¿La entereza cristiana? El legado, hermanos cristianos. La palabra de Dios que es la verdad y la cual también quiere, en su momento hay una tendencia a que la censuren también ya. No sé qué situaciones se dejen venir, hermanos. Pero sí la Biblia nos ha hablado y nos ha instado en el día de hoy a ponernos en la brecha. Muchos van a volver atrás. Esperemos que no seamos nosotros. Sama se puso, dice, todos los hebreos, israelitas, huyeron. Nadie le libró batalla. Solo él, dice, y defendió ese campo. Defiende tu integridad. Defiende tus valores, los principios cristianos. Defendamos la verdad. Aunque algunos dicen, no necesitamos defenderla, la verdad es verdad, ¿no? Pero hay muchos que quieren, ahora sí que opacarla, porque destruirla no podrán, hermano. Simplemente oremos al Señor y pongámonos en sus manos. Oremos. Soberano y eterno Padre, a veces nos hemos parado en la brecha, sin carácter, sin entereza, sin principios y convicciones. Seguramente hemos sido removidos, no hemos librado batallas como debe de ser. O el miedo, la incertidumbre, la inseguridad nos ha mantenido replegados o relegados, Señor.
Por hoy que somos llamados una vez más en este tiempo donde la iglesia también, Señor, está siendo desafiada, la cual es la columna y baluarte de la verdad, donde la has colocado a cada cristiano como sal de esta tierra y luz de este mundo. Pero ¿dónde estamos, Señor? ¿En la cima de la montaña o debajo del almud, de la mesita allí, cómodos? Tú que conoces nuestros corazones y nuestras vidas, necesitamos, Señor, la fortaleza que viene de ti. Y creerte, Señor, que estos implementos es imprescindible tomarlos. Son invisibles, Señor, pero la gente sabrá que no somos igual que todos. Porque marcamos la diferencia, porque ya Cristo hizo la diferencia en nosotros y la seguirá marcando a través del paso de los años. Quiero encomendar a tu gracia, a tu cuidado, a tu pueblo, a tu siervo, para que seas tú el Señor el que nos des la confianza, la seguridad, que sepamos que todas estas virtudes, Señor, ya están allí: verdad, justicia, evangelio de la paz, la fe, la salvación y tu palabra. Ayúdanos a depender de ti cada vez más y en tu nombre, Señor, vivir cada día la vida que tú demandas de cada uno de nosotros. En Cristo somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó. Y de tu amor, nada ni nadie nos podrá separar. Pero confiamos que eres necesario que estemos en ti, caminemos en ti y vivamos para ti. Gracias porque no nos has dejado ni nos dejarás. No estamos solos ni desamparados, ni olvidados. Sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En Jesucristo oramos, Señor, pidiéndote entereza, fortaleza, confiando, Señor, que castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Gloria a ti, bendito Padre. En Jesús oramos, Padre. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra que hemos escuchado.